Rade, rade. ¿Alguna vez han escuchado hablar del Ho'oponopono? Perdón, gracias, te amo. La antigua ciencia terapéutica del entendimiento profundo de la verdadera fuente de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Bueno, hoy vamos a hablar de ese tema. ¿Cómo es que el Ho'oponopono encaja perfectamente con los Vedas y tiene un potencial espectacular para ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida, nuestra percepción de la realidad y finalmente nuestra conexión divina con todo lo que existe y su funcionalidad, porque realmente esto es muy útil para nuestra vida? Vamos a ello, vamos a leer un poquito el script que tengo acá y vamos a hacer un análisis de este tema. Explorando la convergencia entre el Ho'oponopono y la filosofía védica, un análisis psicológico y filosófico. El Ho'oponopono, una antigua práctica hawaiana de sanación, y la filosofía védica de la India, aunque originadas en contextos culturales distintos, comparten profundos paralelismos en sus enfoques hacia la mente. Siempre nuestra amiga la mente, tanto y en cuanto la hagamos nuestra amiga. No nos olvidemos de eso. La responsabilidad personal y la conexión con lo divino. Este análisis busca desentrañar estas similitudes y ofrecer una comprensión más profunda de cómo ambas tradiciones pueden contribuir al bienestar individual y colectivo. Ho'oponopono, sanación a través de la responsabilidad y el perdón. El término Ho'oponopono se traduce comúnmente como corregir un error. El error de ya estar acá, teniendo que pagar el karma o deshacernos del karma, o hacer lo correcto. Esta práctica se centra en la premisa de que somos responsables de nuestras experiencias y que, al reconocer y limpiar las memorias o pensamientos negativos, podemos sanar nuestra realidad. Las frases claves utilizadas en esta práctica son: perdón, gracias, te amo. Estas expresiones actúan como herramientas para liberar energías negativas y restaurar el equilibrio interno. Vamos a hacer un análisis. Yo, por ejemplo, tengo enfrente a mí una persona que tiene cierta actitud. Y el Ho'oponopono hace un análisis de que en realidad esa persona que está enfrente mío con esa actitud la creó mi creencia limitante. La creé yo, o sea, la mente, no el yo real, el yo falso, aclaremos, y la identidad mental, en base a todos los programas que tiene sobre la existencia. Entonces yo creo y genero esa ley de atracción para que esa entidad, esa circunstancia, esa persona aparezca en mi vida. Luego, ese análisis nos hace tener sensaciones y situaciones relacionadas a lo que nosotros mismos atraímos, o atrajimos, o atraemos. Entonces, ¿cuál es el proceso del Ho'oponopono? Decirle mentalmente a la persona, a la situación, a las circunstancias: perdón. Perdón por verte de una manera desvirtuada, no viéndote desde lo espiritual, desde lo maravilloso y divino, desde lo que todo lo que sucede enfrente mío, la puerta se abre. Está teniendo algún tipo de sentido para mi aprendizaje. Gracias por haberte manifestado enfrente mío para enseñármelo. Y te amo por lo que verdaderamente eres. Entonces ese es el enfoque en sí de los Ho'oponopono para poder entender nosotros mismos cuál es el origen de las circunstancias que vivimos. La filosofía védica en la búsqueda de la verdad y la realización del ser. Especialmente el Vedanta se centra en la comprensión de la verdadera naturaleza del ser y su relación con el universo. Enseñan que el Atman, el yo individual, es idéntico al Brahman, el espíritu, la realidad última, y que la ignorancia de esta verdad es la causa del sufrimiento humano. La práctica espiritual o sadhana implica disciplinas como la meditación, el estudio de las escrituras y la devoción con el objetivo de realizar esta unidad fundamental.
el paralelismo psicológico y filosófico con el Ho'oponopono, la responsabilidad personal y la purificación interna. Ambas tradiciones enfatizan la importancia de asumir la responsabilidad de nuestras experiencias. O sea, que cuando nosotros pedimos perdón, estamos haciéndonos responsables de que yo atraje esa circunstancia en mi vida, por karma, por algún tipo de necesidad de aprendizaje, por sea lo que sea, de una manera u otra, fuimos nosotros los que atraemos las situaciones que tenemos enfrente nuestro. En el Ho'oponopono esto se manifiesta en la aceptación de nuestras percepciones y memorias y cómo influyen en nuestra realidad, y que al limpiarlas transformamos nuestra experiencia. Yo tengo muchas experiencias, no solo mías, sino de haberle dicho a la gente que practique el Ho'oponopono y que luego me vinieron a explicar cómo todo había cambiado. No solo eso, sino que vos podés llegar a cambiar situaciones que están sucediendo o personas que están sucediendo en la otra punta del mundo. Porque de repente una persona te afecta, te influencia en algunas circunstancias, y vos, la reacción inmediata siempre va a estar filtrada por la mente y todas nuestras programaciones. Pero la idea es entender de que esa es una realidad que estamos atrayendo para poder trascender alguna circunstancia de nuestra vida. La filosofía védica sostiene que la ignorancia, avidya, y las impresiones mentales, samskaras, o los limitantes, ¿no? Las creencias limitantes, condicionan nuestra percepción del mundo, y que a través de prácticas como la meditación y el discernimiento podemos purificar la mente y percibir la verdad. La verdad que si nosotros hacemos una práctica de Ho'oponopono, podríamos llegar a decir incluso que es mucho más rápido, mucho más certero, mucho más precisa, pero en realidad estamos usando la filosofía en su esencia, al punto que a través de los Vedas deberíamos tener un estado de conciencia constante para percibir que somos nosotros quienes atraemos nuestra realidad. Nosotros tendríamos que estar agradecidos por lo que esta realidad nos está enseñando y amarlo por lo que realmente es, una caricia divina de Krishna hacia nuestra mente en el nivel de la ignorancia, para que despierte su realidad eterna y la conexión con el alma, que es lo que realmente somos, ¿no? Por eso el Ho'oponopono sería direccionado, ¿no? Y la conciencia de Krishna, la conciencia espiritual, sería un constante. Ambas unidas tienen mucho poder, inténtenlo. El poder de la palabra y el mantra. En el Ho'oponopono, la repetición de frases específicas actúa como un medio para liberar bloqueos y promover la sanación. De igual forma, en la tradición védica, los mantras son sonidos sagrados que, al ser repetidos, purifican la mente y conectan al practicante con lo divino. El ejemplo del mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, está constantemente abriéndonos la puerta de nuestra percepción y memoria o recuperación de la memoria de lo que somos. De esa manera podemos entrar en la plataforma del lila, la plataforma divina de la constante percepción de la divinidad en nuestra existencia. Y ahí es donde empiezan a suceder los milagros, el curso de los milagros. Eso también tendría que yo hacer un video sobre eso, ¿no? Esto se utiliza para meditar el proceso del mantra yoga, pero la finalidad es llegar a ese estado de conciencia del cual hablo, ¿no? Tener la capacidad de percibir que todo es algo divino y no que son culpables. Tú eres esto, tú eres lo otro, el político de turno. No, todos los que están sucediendo en nuestra visión de la realidad es exactamente lo que merecemos, lo que necesitamos, lo que nos va a hacer bien finalmente. Pero para eso necesitamos justamente eso, ¿no? La percepción de esta realidad mística, y eso solo se logra con un trabajo consciente de la realidad y de lo que es liberarnos del ego falso, ¿no? Ambas prácticas buscan trascender las limitaciones del ego. El Ho'oponopono enfatiza la limpieza de memorias y pensamientos que nos separan de nuestra esencia pura, permitiendo que la inspiración divina guíe nuestras acciones. La filosofía védica, por su parte, enseña que la identificación con el ego es una ilusión, maya, y que la realización de nuestra verdadera naturaleza, como Atman, como alma, nos libera del ciclo del nacimiento y muerte, el samsara. Es tan increíble que venimos viviendo millones de vidas sin siquiera darnos cuenta, acumulando toneladas de karmas
que nos están sucediendo hoy en día. Pero es tan increíble esta práctica del proceso del Bhakti Yoga que nos ayuda a conectar con la eternidad desde el plano real, de la conciencia, de la vivencia. Y consecuentemente eso nos libera del samsara, el ciclo de nacimientos y muertes. El contacto con un guru, un maestro espiritual, las escrituras védicas, los sabios que nos ayudan a percibir, nos ayuda a cortar la línea de la sucesión de nuestras actividades materiales en vidas futuras. O sea que es importantísimo tener concientización de esta realidad, para que de esa manera no tengamos que sufrir más, incluso en esta propia vida. No es una cuestión de que te prometo un paraíso, no. Tu calidad de vida cambia cuando empezás a profundizar tu realidad espiritual. Aplicaciones prácticas y benéficas para la humanidad. La integración de estas enseñanzas en la vida diaria puede tener un impacto profundo en el individuo y por ende en la sociedad. Sanación personal, al asumir la responsabilidad de nuestras emociones y pensamientos y al practicar técnicas de purificación mental, podemos liberarnos de patrones negativos y experimentar una mayor paz interior. Relaciones armoniosas, la limpieza de percepciones erróneas y la práctica del perdón fomentan relaciones más saludables y auténticas, que es finalmente lo que todo el mundo quiere, ¿no es cierto? Conciencia colectiva elevada. A medida que más individuos trabajan en su crecimiento espiritual y sanación personal, se eleva la conciencia colectiva, promoviendo una sociedad más compasiva y consciente, que finalmente es lo que todos buscamos, porque ¿de qué te sirve a ti vivir una vida específica con mantras, meditación, ho'oponopono, todo tipo de terapia, una buena vida saludable en todos los aspectos, y salir afuera de tu puerta, de tu casa, y atraes circunstancias negativas? Eso también está relacionado a que dentro, en lo más profundo, no estamos removiendo verdaderamente el filtro que no nos deja ver con claridad la naturaleza del alma. Entonces, claro, de nada te sirve finalmente si no lo haces a profundo, y para que suceda a profundo es que el termómetro de cómo van las cosas es cómo tú estás enfocando la realidad de este mundo material y cómo se manifiesta ante ti. Ahí es donde está el secreto. Tanto el Ho'oponopono como la filosofía védica ofrecen caminos hacia la autorrealización y la armonía. Al reconocer y limpiar las impurezas de la mente, nos acercamos a nuestra verdadera esencia y contribuimos al bienestar general de la humanidad. La práctica constante y sincera de estas enseñanzas pueden transformar nuestra percepción y experiencia del mundo, llevándonos hacia una vida más plena y consciente, donde finalmente podemos descubrir la realidad íntima de la existencia, no solo en un concepto superficial y teórico, no, desde un punto vivencial, real, perceptible, y que naturalmente genere esa transformación. Cuando podemos vivirlo, ahí es donde verdaderamente sentimos la fuerza del proceso. Y eso es impagable, porque es como una comprobación de que vamos bien. Espero les haya gustado, espero estén satisfechos con este conocimiento y les pido que dejen su opinión, a ver qué opinan de todo esto, pero intenten practicarlo. Principalmente es eso lo que va a ayudar a que ustedes valoren de verdad la experiencia y los procesos que nos está generando nuestra propia ley de atracción. Nos veremos pronto, dejen un me gusta, suscríbanse, lo mismo de siempre, y muchas gracias por haber llegado hasta el final. Radhe, radhe.